Dios le bendiga. Así que le bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Así que hoy, hermano, tenemos un testimonio impactante de que hoy vamos a estar hablando a alguien que tiene un testimonio que será de mucha edificación para todos ustedes. Yo quiero dejar que él se presente. Buenas tardes para todos. Dios le bendiga a todos. De manera especial le saluda a su hermano Jairo, profeta del Señor, por su gracia y su misericordia. Aquí estoy con mi pastor Olbel, un hombre de Dios, un hombre que lleva una trayectoria muy linda y muy bella en la mano de Dios. Un hombre que el Señor ha levantado para levantar esa generación que está caída. Así que estoy aquí y para mí es un placer estar nuevamente con mi pastor presente aquí. Gloria a Dios. Bueno, Jairo, tú sabes que una de las motivaciones de invitarte aquí a esta plataforma es que recuerdo cuando tú llegaste a nuestro ministerio, yo creo que tú nos cuentes cómo cuando tú estabas en otra iglesia, que tú a veces tú di que sentías a Dios. ¡Wow! Explícanos sobre ese asunto. Voy a ese asunto donde muchos piensan que la manifestación de Dios es un movimiento raro, porque yo recuerdo que cuando yo caía en una iglesia me venían remeneando y decían, wow, cuánta unción tiene ese muchacho. Y yo me creía la película porque no tenía discernimiento espiritual, no sabía lo que era Dios, apenas era nuevo creyente y estaba empezando la trayectoria de lo que es caminar con Cristo. Entonces muchas personas estaban confundidas y así hay muchas personas en el mundo confundidos que creen que la manifestación de Dios es un movimiento extraño, que hay que sacudirse, que hay que dar vuelta. No, el Espíritu Santo es de orden y Él se mueve pacífico. Exacto, y esto no implica de que realmente quizá uno no se sacude en un momento dado. Claro. Pero que en el caso tuyo, cuando yo recuerdo que te vi la primera vez en esos movimientos, yo dije, eso extraño de ese muchacho. Y yo recuerdo que ahí empezamos nosotros en un proceso de liberación contigo y Dios empezó a libertarte. Ahora, la pregunta es, Jairo, la familia de donde tú vienes, ¿ellos practicaban brujería o algo así? Vengo de San Juan de la Maguana. Es un campo donde dicen que antes me preguntaba y decía, wow, en San Juan hay muchos grupos. Y yo decía, no, porque yo lo que veo altares y dicen que eso es de Dios. Entonces, la gente no, eso es de Dios. Sí, la gente decía, wow, eso es de Dios. Y para mí, porque tú te siembras lo que te siembran tus ancestros. Si tus ancestros te ponen la vía de que eso es de Dios, ya tú te crías con esa crianza. Y tú piensas que eso viene de Dios. Los altares, vemos a cuadros de San Miguel, Santa Marta, Anaísa. Ya uno cree que eso es de Dios y que esos son dioses. Y para mí existe un solo Dios, que es el Dios de los cielos. No existen más dioses. Y vengo de esa trayectoria donde en San Juan de la Maguana tienen esa creencia. Vengo de una generación, de una maldición generacional, de la miseria, de estancamiento y de ruina. Que en aquello los ancestros de mi abuelo hicieron pactos sin saber lo que estaban haciendo. Sí, tú sabes que ahora tú hablas así de ese asunto de la miseria y esa cosa. Yo recuerdo que en una de las sesiones de liberación que yo tuve contigo, yo estuve orando por un espíritu de miseria y se manifestó ese espíritu. Wow. Y decía que había entrado cuando, es decir, como mucho antes de tu nacer. Es decir, que parece que desde que tú caíste en el vientre de tu madre, como era algo generacional, ese espíritu te atrapó. Ahora bien, Jairo, antes de esa liberación, de ese espíritu generacional de miseria, ¿cómo era tu vida antes referente a lo que era lo económico? Wow, estancado. Mi vida era estancada, que para ponerme un tenis tenía que esperar un diciembre. Wow. Para yo ponerme un tenis nuevo, yo tenía que esperar un diciembre. Yo pasaba muchas calamidades. Mi familia estancado, pasábamos mucha hambre. Y es algo como impactante, porque hay personas que piensan que porque no tienen un trabajo es que no lo pueden tener. Y eso es causa del espíritu de miseria. Porque recuerdo cuando usted me oró,
ese espíritu de miseria se manifestó de una forma que no quería soltarme, porque fue algo muy fuerte, fue una liberación muy fuerte. A través del estancamiento, de la ruina y de las pobrezas que me veían arrastrando, vi a los ancestros de en aquellos tiempos. De los ancestros tuyos. Sí, era algo, de verdad, era algo bien fuerte esa situación. Pero hay algo que cuando tú llega al ministerio nuestro, yo recuerdo que te conocí en un supermercado, que tú trabajabas en ese supermercado, y uno de los muchachos que era compañero tuyo, que también se congrega aquí en la iglesia, el evangelista Miguel, Miguel me decía a veces de ciertas dolencias que tú sentías como en tu cuerpo. ¿Qué era lo que tú sentías realmente en tu cuerpo? Que Miguel, cuando tú le decías eso, Miguel te decía que era falta de liberación que tú estabas. Wow, sí. ¿Cuál era la dolencia que tú sentías? Porque antes de que esa dolencia llegue a mi vida, yo pasé por un proceso antes de ser cristiano que no le ha contado, y lo voy a contar aquí porque será de mucha bendición para muchos. Yo recuerdo que yo llegué botando la sangre por la boca. Y cuando yo llegué botando la sangre por la boca, a mí me daba unos mareos fuertes. Wow, fuerte. Y recuerdo que cuando estaba trabajando, hubo un brujo y me llama y me dice que me están haciendo daño. Ese brujo nunca yo le he visto la cara. Ese brujo me tiró de la nada. Él te escribió así. Me escribió, usted le están haciendo daño. Y yo le dije, ¿cómo que me están haciendo daño? Sí, a usted le están haciendo daño, mándeme 8,000 pesos para yo hacerle un trabajo, para quitarle eso. Pastor, inmediatamente el brujo tumba la llamada, me empieza un dolor de cabeza que me paran del piso y me llevan en una ambulancia a una clínica. Y en la clínica estoy muriéndome y nadie sabe lo que tengo, porque lo que tenía no era algo de hospitales, era algo de lo que Dios te puede salvar. Y cuando estaba ahí, pastor, recuerdo que el dolor de cabeza me seguía y los médicos no hallaban lo que iban a hacer, porque el dolor de cabeza era tan fuerte que me reventaba la cabeza. ¡Wow! Y así es que vengo de esa trayectoria donde antes de llegar a su iglesia, pasé por una trayectoria de iglesia. Tú tuviste en otras iglesias. Iglesia, sí. Recuerdo que me convertí en una habitación de mi tía, donde yo me paré de la cama botando la sangre y conocí una ministra. Ella estaba de tía. Yo veo a esa mujer que cuando me levanto, que está sentada en una silla, y yo le digo, wow, yo no me siento bien, me siento el cuerpo decaído y me siento que ahora mismo boté sangre de mi boca. Wow. Pero lo que nadie sabe era que tenía 4 meses sin un baño. Wow. 4 meses. 4 meses sin un baño. Sin un baño. ¿Cómo así sin un baño? Sin ir a un baño. Ah, que tú no. Es decir, que tú no evacuabas. No. Wow. 4 meses. 4 meses. Así como lo escuché. Wow, tremendo eso. Y cuando esa mujer me dice a mí, oye, los días van a ser iguales para ti, te dice el Señor, bébete esa agua y di, la sangre de Cristo tiene poder. Y cuando me bebí esa agua, pastor, inmediatamente yo empecé a toser. Yo nunca hubiera visto cómo yo tosía así, porque al no ver una liberación nunca, cosa que hoy vemos y vemos que es una realidad. Si Dios empezó, tu primera liberación empezó con esa mujer ese día. Con esa mujer. Tremendo. Ella dice que el Señor cogió una hacha para sacarme lo que tenía. Pastor, yo tenía el estómago hundido, porque los viernes y los martes me daban un dolor de cabeza y mareo. Sí, porque tú sabes que los viernes y los martes son 2 días que la brujería utiliza esos 2 días, los viernes y los martes. Pero, wow, ella usó un simbolismo fuerte. Tú sabes que el agua es simbolismo de purificación. Agua y sal. Agua y sal, wow. Usó 2 elementos proféticos. Y te dijo, bébete eso en el nombre de Jesús. Sí, porque todo lo que a veces uno hace en el nombre de Jesús tiene su resultado. No es todo que yo sentía un poder, pastor. Cuando ella me dijo que me bebía eso, yo sentía como mi cuerpo subía algo y se desprendía de mi estómago afuera. Sí, por eso la liberación es revelación. Porque si ella es otra persona, dice, ¿cómo le voy yo a dar agua con sal a él? Pero ella se llevó de lo que el Espíritu de Dios el Señor le dijo. Tú te bebiste el agua con sal y Dios empezó a romper lo que a romper la maldición que había dentro de mí.
Entonces, esa era la dolencia que tú te sentías, pero es decir, después de ese día, a pesar de que Dios hizo ese rompimiento, todavía tú sentías ciertas cosas en tu cuerpo. Porque ahí es que va. Hay veces que hay personas que piensan que cuando llegan a Cristo ya están libres. No, tú no estás libre cuando llegas a Cristo. Si tú no pasas por un proceso de liberación, de que Dios use una persona para libertarte, tú no eres libre. Porque a mí me atacaba el espíritu de depresión, me atacaba el espíritu de soledad. Yo recuerdo que cuando yo llegué al camino, yo decía, wow, pero me convertí, pero sigo igual. Y yo me sentía mi cuerpo, pastor, como destruyéndome por dentro. Y no solo eso, pastor, que el sabor de mi boca se me fue. Wow. Yo tenía un sabor, pastor, como rancio en la boca. Si tú sabes que yo he tenido muchos casos de muchas personas y a veces hay gente que tiene ese sabor que tú dices rancio, otro como un sabor amargo. Y el Señor me enseñaba referente a eso, que cuando a veces están esos tipos de sabores que la gente a veces siente en la boca, son demonios principalmente de muerte que dan ese tipo como de sabor en la boca. Así es. Eso acontece, pastor, que hay muchas personas que andan en el mundo y el diablo comiéndose la vida y ellos piensan que están vivos. No, tú estás muerto, porque el único que liberta y restaura y levanta se llama Jesús. Sí, porque la Biblia dice cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Es decir, que cuando no conocíamos de Dios realmente estábamos muertos. Ahora, después que venimos a los pies del Señor, es que entramos en vida. Sí, porque Satanás se encarga de ponerle una venda, como hay muchos que creen que la ropa que lo va a salvar, que no es el corazón. Lo que te va a salvar a ti es el corazón. Por eso la Biblia dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero realmente la ropa no salva, es una realidad. Pero es como dice la Biblia, hay que tener una prudencia y una modestia. Porque hay gente que a veces, aunque usan falda, ¿verdad?, no tienen una prudencia ni una modestia. Hay otros que usan pantalones y no hay una prudencia ni una modestia. Es decir, tiene que haber una prudencia y una modestia. Así es. Pero Jairo, y realmente yo pensaba que el proceso tuyo de liberación iba a durar más, pero Dios nos sorprendió. Wow. Sí, porque el proceso de liberación fue más corto de lo que pensaba. Wow. Y yo recuerdo que siempre que orábamos por ti, yo creo que en la antepenúltima liberación se te manifestó un demonio que se hacía llamar Anaísa. Anaísa, sí. Habló por mi boca y empezó a hablar lo que ella hacía desde niño. Sí, porque tú tienes una semiposesión, es decir, tú podías escuchar lo que ella decía, aunque tú no podías tener un control en tu cuerpo. No, porque cuando ese demonio se manifestó, yo no sabía de mí. De luego, cuando me enseñan el video, ahí es que yo veo que ese demonio empieza, pero yo podía escuchar lo que hablaba, pero yo no tenía dominio en mí. Sí, porque eso es una semiposesión. Entonces, a veces la gente piensa que estos demonios, Santa Marta, Anaísa, Metresilí, a veces la gente piensa que estos demonios nada más es a las mujeres. No. Estos son demonios también que atacan a los hombres. Porque ese demonio estaba en ti. Y yo recuerdo que una de las cosas que este demonio decía, que el trabajo que él hacía en tu vida era porque él quería matarte, que quería destruirte. Sí, porque él sabía el plan que Dios tenía conmigo, que lo vemos ahora con solo 1 año y 8 meses, como Dios me ha levantado y como Dios está expandiendo el ministerio. Sí, no, y realmente para el tiempo que tú tienes las cosas del Señor, lo que Dios está haciendo contigo es poderoso, porque yo como tu pastor soy testigo. Yo soy de los pastores que yo no le pongo bozal al buey que trilla. Yo inmediatamente, tú caíste en nuestras manos, en nuestro ministerio. Yo empecé a ver el potencial que había en ti y lo que te dije, bueno, mijo, busca a Dios y ponte también a estudiar la palabra de Dios, porque este es el complemento. Hay que buscar a Dios, pero también hay que prepararse en la palabra de Dios, y hoy vemos que tú estás fluyendo en la cosa de Dios, y eso me tiene a mí muy contento. Yo veo
de que realmente el trabajo que nosotros hacemos en Dios no es vano. Wow. Impactante, yo nunca hubiera visto esto. Yo llegaba a iglesia, pastor, y yo sentí algo en mí de que no era ahí. Porque cuando algo grande hay en usted de Dios, eso se manifiesta. Y cuando usted siente la presencia, pastor, que usted ve que están adorando a Dios, si usted está en una iglesia que no tiene a Dios, que está vacía, porque al causa de la religión, lo de Dios se estanca. Sí, eso pasa mucho. Y también pasa algo, Jairo, que a veces pasa con los pastores. Y es que a veces hay pastores que al ellos no tener una intimidad con Dios, y ellos no buscan a Dios, y ellos no son usados por Dios, porque ellos no lo están buscando. Cuando ellos ven que un hijo espiritual se levanta de un santo, esto provoca un celo en ellos, como Saúl con David. Entonces empiezan a hacerle la guerra a ese hombre o a esa mujer de Dios que se está levantando, pero es porque ellos se le mete un celo del diablo. Ahora, cuando tú como hombre de Dios, tú eres un pastor también que a ti Dios te usa, y tú ves que un hijo tuyo se levanta con un ministerio poderoso, como tú eres un hombre que Dios a ti te usa, tú lo que te pones contento también, de que a Dios él también lo está usando. Ahora, ¿qué tú haces como su padre espiritual? Lo orienta para que él pueda ir haciendo las cosas correctamente, pero no tú levantarte en contra de él. Porque, por ejemplo, cuando tú te empiezas a levantar en el ministerio, yo lo que empecé a dirigirte, a direccionarte, para que tú hagas las cosas correctas. Es decir, yo nunca fui esa tranca. No. Para que tú no avances. Al contrario, me ayudaba y me daba oportunidades. Me decía, hijo, vamos a bautizarte porque quiero bautizarte, porque tú tienes algo de Dios y sobre todo tú amas a Dios. Porque cuando amamos a Dios y buscamos a Dios de verdad, encontramos a Dios. La Biblia dice buscar a Dios mientras pueda ser allá. Y mire que este muchacho, cuando llega al ministerio, este es un muchachito medio cabezón. Sí, pues yo siempre decía, mira muchacho, es así que tú tienes que hacer las cosas, hazlo así, tu primer loco. Mira, haz la cosa así, muchacho. Tú tienes algo grande de Dios. De verdad. Y yo, sí. Y de verdad, hoy en día estamos viendo, ¿verdad?, las cosas grandes que Dios está haciendo en tu vida. Pero aquí es que viene la parte, Jairo, que es la parte realmente de que quizá antes tú habías pasado por otros ministerios y como no te habían ministrado liberación, entonces tú no podías ver el resultado de lo que tú andabas buscando en Dios. Es que hasta que usted no llega a la mano correcta, usted no va a ver resultado. Porque muchos creen que es llegar al camino y quedarse así. Ya, llegué. No. Hasta que tú no eres libre por un proceso de liberación. Porque todo lo de Dios cuesta un precio. Eso es así. Entonces, hasta que tú no entras a una mano que te la dé alguien que te vaya a ayudar ministrándote liberación, tú no puedes romper las cadenas que te atan. Porque tú vienes de un proceso de liberación que viene de una trayectoria de los ancestros, que ellos abrieron puertas a través de la brujería y eso te arrastra a ti. Y como tú eres la persona que Dios ha escogido para levantar, a ti es que te va a hacer la guerra. Amén, así mismo. Porque recuerdo, pastor, que desde el mundo venías con una guerra y una ansiedad, una desesperación y una locura. Pastor, no podía estar tranquilo. Pastor, yo era una persona como desesperativa. No, pues yo me acuerdo, Jairo, yo te conocí en el supermercado, desde que me viste, se te metió una locura y dije que te prendiste. Cuando yo te vi en esa acción, yo jalé a Miguel y dije, mira Miguel, ese muchacho necesita mucha ayuda. Ese muchacho está endemoniado. Eso que él hace, de que él cree que él está lleno de Dios, endemoniado que está. Me dice Miguel, bueno, pastor, yo estaba hablando con él y él no se ha dado cuenta, pero yo hablando con él, yo le he hecho como una entrevista, yo le hice el test demonológico, pastor, a ese muchacho sin él darse cuenta. Y el muchacho, pastor, según el test, está endemoniado. Digo, bueno, ese muchacho, cuando él esté libre, llévamelo allá para llorar. Y ahí fue donde Miguel entonces te llevó y nosotros empezamos el proceso contigo de oración. Pero yo me acuerdo que antes de la oración tú primero fuiste a la iglesia. Sí, que no me voy a olvidar eso. Por cierto, fue un día de mi cumpleaños que fue el regalo más lindo porque yo me sentía mal, pastor. Tenía mucho ataque y yo me sentía mal. Y yo, wow.
Y cuando me ministran esa liberación, pastor, yo me sentí el hombre más nuevo del mundo. No, yo me acuerdo. Oye, Señor, y este regalo tan hermoso que tú... No, yo me acuerdo que tú fuiste a la iglesia y tú, yo me río porque en verdad las cosas de Dios son tremendas. Wow. Y tú llegas a la iglesia y tú estás ahí parado ahí. Y tú no habías estado bien en la iglesia, como en la iglesia se mueve una unción fuerte de liberación. Ay, Dios mío, Padre. Desde que tú estabas ahí en la iglesia, empezaste tú a toser, Ay, empezaste a brincar, se te manifestaron los demonios. Wow, no aguantaron, pastor, porque que allá hay unos ángeles que no andan en esa. Esos ángeles ministran liberación. Si usted va allá y se sentó y usted tiene algún espíritu escondido, tiene que salir. Sí, allá la iglesia tiene, Dios ha puesto como esa unción. Hay gente que solamente entrando a veces han caído hasta endemoniados. Pastor, lo he visto. Si no, tremendo. Lo he visto personas que hasta adorando y profetizando cuando están en la profesión que dice los predicadores. Por cierto, usted llevó un predicador que hubo una muchacha que se le manifestó Santa Marta atrás. Y él dijo, aquí se van a manifestar los demonios, porque aquí hay ángel de liberación poderoso que Dios ha puesto con autoridad. Y cuando hay autoridad en un lugar, está Dios. Sí, no, y Dios respalda este ministerio. Porque aquí, cuando llegué, fue que yo empecé a crecer y avanzar. Para tú avanzar en un ministerio, tienes que estar en la mano de alguien que te vaya a ayudar y que tú puedas lograr lo que Dios quiso. Pero tú tienes que tener algo. Pregúnteme qué, pastor. Tener anhelo de ser libre. Eso también. Declararte tú mismo de que tú eres libre. Eso es así. Porque hay personas que tú le ministras liberación, pero ellos no se lo creen. No se lo creen, pastor. Dice que, pero yo empecé a toser, ¿y por qué estoy tosiendo? Usted está tosiendo porque usted está endemoniado. Y hay espíritus que lo están soltando. Exacto. Entonces hay personas que al ver esa manifestación que nunca has visto, porque le voy a decir algo, pastor, yo busco una iglesia aquí en Santo Domingo y son pocos los que hacen lo que usted hace. Sí, tú sabes, lo que pasa es que la gente ha pensado que el asunto de la liberación es algo que los cristianos no lo necesitan, y es al contrario. Los cristianos es que necesitamos la liberación para poder recibir lo que Dios tiene. Wow. Y por eso era algo que tú decías, por eso es bien importante estar en la mano de Dios, pero también estar en la mano de alguien que te pueda ayudar. Porque el problema es, Jairo, que muchos líderes y pastores tienen los miembros como un número en la iglesia. Ahora, cuando tú empiezas a practicar la paternidad espiritual y tú no lo ves como un número, sino tú lo ves como un hijo espiritual, entonces tú te preocupas por el crecimiento y el avance de ese hijo espiritual, porque tú quieres que él avance, tú quieres que él crezca, tú quieres que él sea libre. ¿Entiendes? Así mismo es. Y por eso hoy en día, primeramente Dios y después mi padre acá, le agradezco, miren, corazón. Me siento como si fuera el padre que me trajo al mundo y su esposa, Ani de Montero, una mujer de Dios, que me dieron el apoyo que yo he visto poco en las iglesias, pastor, porque me he encontrado con personas que me dicen, wow, pero de verdaderamente yo no crezco, no avanzo. Mis pastores cada vez que quiero una oportunidad no me dejan avanzar. No, y te voy a decir algo, el asunto no es tanto una oportunidad, Jaime, porque a veces la gente se enfoca que la oportunidad en el altar. Yo entiendo que antes de esa oportunidad, pues tú sabes que nosotros ya tenemos muchos ministerios. Hay ministerio evangelístico, hay ministerio de esto, ministerio de aquello, y usted se va desarrollando. Yo entiendo que parte del avance no es porque el pastor no le dé una oportunidad, es que el avance a veces tú no lo recibes porque tú necesitas liberación. Wow. Entonces después que viene esa liberación y viene ese rompimiento, tú vas a crecer por encima de que te den oportunidad o no te den. Wow, claro. Porque yo te voy a decir algo, ay, es decir, allá, déjame. Allá yo creo que yo te di a ti una oportunidad el día que te bautizamos, y yo luego no te he dado otras oportunidades en el sentido, Jairo, para que tú prediques, Jairo, para que dé un salmo. Yo no te he dado ese tipo de oportunidad, pero tú has crecido. Es decir, han venido por otro lado, han venido invitaciones
donde tú has predicado, y yo digo, vea, vaya hijo y predique, que yo sé que usted tiene la capacidad y tú lo has hecho. Así es. Porque, y usted dirá, pero acá, ¿y cómo es que tú no le has dado la oportunidad? Lo que pasa es de que él está en un asunto con su familia, tuvo que irse para San Juan, porque allí Dios lo llevó por de su familia y le ha dado la victoria. Tu mamá se convirtió y Dios ha estado haciendo cosas, hermano, grandísimas con ese muchacho allí en San Juan. Es decir, Dios te trae aquí, te da una pequeña preparación y cierto conocimiento en el área de la liberación. Ahora tú llevas esto a San Juan y Dios empieza a usarte con tu familia. Wow. Háblanos un poco de eso. Tremendo, tremendo Dios. Miren, lo que el Señor hace en nuestra vida es maravilloso, pero hay algo que Dios quiere en nosotros, es la obediencia, pastor. Si hay obediencia, hay sometimiento al Espíritu, y usted deja que el Espíritu Santo trabaje en usted, Él va a trabajar. Porque hay muchas personas que quieren de Dios, pero no dejan a Dios trabajar. No dejan, no. Quieren de Dios, pero no dejan que Dios fluya en ellos. Porque no eres tú que va a fluir en Dios, es Dios en ti. Entonces ahí está, pastor. Allá en San Juan hay mucha atadura. Hay muchas personas que, pastor, que Dios me ha revelado que están pasando situaciones difíciles. Y por eso Dios me ha preparado y me ha dado un cierto conocimiento de la liberación para llevarme allá, para que aquellas personas también puedan ser libres, pastor. Porque es que vemos, el mundo está ciego. No todo el mundo tiene el concepto y el proyecto que Dios ha puesto para levantar a otro a través de la liberación. Porque ahí es que se rompen las cadenas. Cuando usted le ministra liberación, ahí es que usted empieza a fluir y a todo su espíritu de depresión y soledad y tormento. Porque vemos hoy en día muchos cristianos que están en la iglesia, pero llegan a su casa y a dar lágrimas. Si a dar lágrimas, llorar. Pastor, están vacíos, pastor. ¿Sabe que la presencia de Dios habita donde hay limpieza? Y si hay espíritu en ese cuerpo, Belzebú no puede morar donde está Belzebú. Jesús lo dijo, yo no puedo estar donde hay demonios. Entonces, hasta que una persona no es libre, no puede estar Jesús ahí. O no diríamos que no puede estar Jesús ahí. Es decir, Jesús estará ahí porque el objetivo de Jesús es liberarte. Sí. Entonces, a veces hay personas que, eso mismo que tú estás diciendo, a veces tienen esa idea de que cómo es de que si tengo demonio, el Espíritu Santo está en mí. Claro, es que tú viniste a los caminos de Dios a dos cosas primordiales. Lo primero, tu salvación, y lo segundo, a ser libre. Wow. ¿Me entiendes? Es decir, el Espíritu de Dios va a estar ahí. Poderoso. Aunque haya demonios, porque el objetivo del Espíritu de Dios de estar ahí es de liberarte. Así. Y el ejemplo más grande lo tenemos en el templo. En el templo vemos a Jesús que saca a los campistas del templo que estaban haciendo negocios ilícitos, pero también vemos que ahí mismo en el templo también los sacerdotes adoraban a Dios. Sí, ahí es que vemos cuando dice el espíritu siempre está dispuesto, mas la carne débil. ¿Qué te está diciendo? Pero si te está diciendo la carne, ¿qué es una palabra débil? ¿Qué es? Alguien que es sencillo, que no tiene poder, pero te está diciendo, si el espíritu está dispuesto, tiene que dejar que el espíritu trabaje para que la carne muera. Porque el Espíritu Santo fluye cuando la carne muere. Exacto, eso es así. ¿Y cómo se mata la carne? Buscando a Dios en el secreto. Dios no está en público, Dios está en el secreto, en el silencio de la noche. En el secreto que hay que buscar. Ay, Dios, pero cuéntanos de esas cosas maravillosas que Dios ha hecho contigo en San Juan, con tu familia. Wow. Verdaderamente Dios maravilloso. Ellos quizás no están viendo porque ahora mismo ellos están ciegos espiritual, porque la carne no deja que tú veas lo espiritual, porque es el factor. Usted sabe que son dos contrarios, carne y espíritu. La Biblia dice que lo del espíritu se percibe con lo del espíritu y lo de la carne con lo de la carne. O sea, nadie puede entender lo espiritual. Hay gente que dice, pero está loco, porque no entiende lo que está pasando. Pero lo que Dios está haciendo en mi familia es verdaderamente muy bello. Veo una unión que se está formando. No solo mi mamá se convirtió, también se convirtió un tío mío. Ah, tú estás viendo. Y Dios está rompiendo las cadenas. Gloria. Porque Dios coge uno de la familia para romper la maldición generacional. Es como Jesús. Dios cogió a José para libertar a su familia. Dios cogió a José para él hacer lo que quiera con José.
Entonces, si Dios tiene propósito con usted, conmigo, Dios nos va a escoger para nosotros libertar al caído. Amén, así mismo. Bueno, Jairo, esta palabra que nosotros hemos hablado hoy, yo sé que va a ser de mucha bendición para mucha gente que nos está escuchando ahí. Y yo quiero, Jairo, que tú hagas una oración por toda esa gente que está ahí conectada, que necesita un rompimiento de parte de Dios. Vamos a orar en el nombre poderoso de Jesús. Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor. He aquí yo te presento, Señor, a tu pueblo, Padre, para que sea usted rompiendo toda cadena de maldición generacional, Señor, para que usted sea libertando el caído, Padre, y aquella persona que creen que su vida no vale nada, Señor, sea usted rompiendo esa cadena, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesús, rompe toda cadena, Señor, sobre la vida de ellos, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y todo lo que te hace la guerra empieza a caer por tierra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así, amado, que Dios me le bendiga de una manera especial. Jairo, ¿tú tienes alguna red Sí, que la gente pueda seguirte? Tenemos YouTube y tenemos TikTok. Ahí predicamos la palabra del ¿Y Señor. cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar como Jairo Profeta Medina. Jairo Profeta Medina. Así me pueden encontrar. Tanto en TikTok como en YouTube. Así mismo. Jairo Profeta Medina. Así, amado, que Dios me le bendiga mucho y nos vemos en una próxima entrega.